Doctor, ¿y por qué el 20? Porque precisamente cuando le hablamos de... No tenemos marcadores, ¿no? ¿Tiene? Sí, aquí también podemos usar. Sí, ayúdame, por favor. Sí, genial. Cuando hablamos... Ya. Sí, marcadores. Vamos a hacer primero... Esta es una parte del útero. ¿Listo? El útero tiene una capa muscular, una capa interna que es el endometrio, y una externa que es la serosa. Cuando viene el huevo cigoto, lo voy a dibujar con los espermatozoides, tiene un tiempo de llegada hacia la implantación. ¿Cuántos días? 7. Y esta estructura se llama blastocisto. ¿Por qué? Porque alrededor las células trofoblásticas se van diferenciando. Y estas células tienen un cúmulo en la parte, en este caso caudal, hacia la parte baja donde se forma el futuro embrioblasto. O sea, de acá va a salir el embrión y este es el trofoblasto, que se diferencian en sincitio, trofoblasto y trofoblasto, ¿sí? Son las que van a formar la placenta. Eso quiero que tengan claro, ¿sí? Es lo que va a formar la placenta cuando se va a enterrar en el endometrio. Porque el sincitio trofoblasto lo que va a hacer es lo mismo que una planta, no se parizarse. Porque las raíces que buscan agua, ¿no es cierto? Las plantas minerales. Entonces, este endometrio va a terminar englobando o cubriendo al blastocisto y este ya va a ir desarrollándose. Y así, pues, en los días que van avanzando, este embrioblasto va formando el embrión, la cavidad amniótica y todo, ¿sí? ¿Por qué me está hablando de esta parte del cuerpo? Porque a las 20 semanas ya hay una diferenciación entre la decidua y el trofoblasto. Estos se juntan para formar, en este caso, la más adelante, el útero y en este caso, la placenta. ¿Qué semana? Pero pueden caer en las preguntas. Hormonas placentarias. Ya sabemos que desde acá se producen hormonas placentarias. Eso desde el inicio. Pero para hablar de placenta como estructura organizada, 20 semanas. ¿Y por qué es importante eso, doctor? Porque a las 20 semanas nosotros tenemos que saber que hay dos patologías que se cumplen con este número. ¿Cuáles son? Placenta previa y preeclampsia. ¿Sí? No se olviden, por eso estoy hablando de ese número, 20, pero no se olviden. Hasta ahí estamos bien. Entonces, doctor, ¿vamos a hablar de placenta previa? Sí, vamos a hablar de placenta previa. Aquí me van a ayudar uno de ustedes pasando las diapos. ¿Ya? Y uno de ustedes pasando las diapos acá para que lo tengan en la aula virtual. ¿Ya? Porque está grabando. Listo. Entonces, pasamos a la siguiente. Aquí lo mismo que les he dibujado hace un rato, ¿no es cierto? Está el pico, ya está la placenta. Hablábamos ya de la unión que era el y con decidua que van formando su placenta. Y ese extremo caudal que se va formando la actividad miótica y el embrioblasto se va rechazando. Y todo depende de dónde ha sido la inserción de la placenta. Entonces, la placenta, pues me vale decir, el sitio de nidación inicial puede ser única, que es lo más frecuente, tanto anterior posterior, lateral o para. ¿Sí? La única como es ¿sí? Puede ser anterior, posterior, pero es más frecuente la nidación. Pero por alguna razón, pasa de que este blastocisto, pues no quiso pegarse al fondo, sino fue cayendo. ¿Sí? Se quería pegar acá y por alguna razón no había un terreno adecuado para que este blastocisto se entradice acá, sino fue cayendo hasta donde encuentre un área endometrial adecuada. Esto muy asociado a dos teorías. Un proceso inflamatorio y el otro es endometrio insuficiente o no funcionante. ¿Por qué se refiere con eso? Primero, cuando ustedes van a una chacra y quieren sembrar, ya sé tu paso, mano, ya cómprense la fruta que quieran. No sé si me ocurre una tuburia, no sé eso que gusta.
¿Qué santurio? Agarran santurio y le dicen, vas a poner específicamente en este tipo de terreno, en tierra que no sea muy compacta, porque la plantita no va a enraizar y se va a terminar marchitándose, no extrae el producto necesario y se muere. O todo lo contrario, te dicen, necesitamos un área más compacta para que tu plantita enraíce y siga creciendo, ¿cierto? Y es igual. El endometrio, un proceso inflamatorio, tiene una alteración a nivel de una capa. Una de las capas del endometrio, y esa es una de las tareas, se altera. Y esta membrana les va a acompañar de aquí en adelante cuando estudie más patología uterina. No todavía voy a ser neurocirujano, está bien, pero vas a ver obstetricia en esas tareas, tus seguros. Y si no tienes claro esto, pues no vas a tener claro lo que está pasando. Se llama la membrana de Nitabuch. Esta membrana de Nitabuch es el límite entre miometrio y endometrio. Es como si les dijera, nosotros pasamos clases gracias a este muro, nadie nos molesta del otro lado, nos escuchamos, que hay una barrera. Pero si esta pared fuera delgada y se me ocurre de un codo tumbarla, ya pues estamos escuchando lo del otro lado y nos perjudicamos en clases. Si es en una planta X, se me ocurre regalarle una enredadera a mi mamá y no la pongo en un debido macetero, por decirlo así, esta planta se ve a donde quiera. Va a enraizarse a todo lado. ¿A eso cómo se llama? Acrotismo placentario. Eso es cuando la placenta o tejido placentario se metió de más. Y cuando hablamos de parto, cuando la placenta se tiene que desprender, no logra desprenderse porque se está fijada al endometrio. Sí, es otro tema, pero ya les doy una idea. Entonces, ¿qué dice nidación? Aquellos pacientes con antecedentes de endometritis, legrados uterinos a repetición, en este caso los abortos, ¿sí? Pues dañan esta capa. Y al dañar esta capa, encontramos áreas que podríamos decir son áreas diferenciales insuficientes o enfermas, donde al inicio este blastocisto quiere implantarse y no logra, se cae, justo acá se cae, y busca un terreno donde sí, pues, sea apto para que se anide, para que anide, ¿sí? Y ahí es donde va a desarrollar. Ahora, lo lógico. Si en el útero yo tengo un área de ingreso y una de salida, ¿a qué me refiero? El espermatozoide atraviesa el canal cervical, para llegar a una de las tubas y el embarazo. Y por donde ha entrado, tendrá que salir. Me refiero al embarazo. Entonces, si este espacio está libre, el cuello dilata, el cuello incorpora, apertura y sale el producto. Pero si este extremo está, en este caso, obstruido, estamos obstruyendo. ¿Sí? Porque no vamos a lograr que el feto nazca por vía cervical. ¿Puedo usar puntero acá también, normal? Sí. Vale, muy bien. Entonces, para que lo vean mayor. Si yo tengo esta área, Ahí ponga el lapicito con su mano. Ahí, acá. En la parte inferior, doctor. Ahí ponga el lapicito. ya, listo. Les decía que si acá, No, yo lo hago. ya, ¿sí? ¿Listo? Ya, te decía que si este extremo está obstruido, ¿saldrá el producto? No. Eso es lo que ustedes tienen que tener en mente, porque si tenemos un área de salida y esta salida está obstruida, el producto no va a salir. Y entonces tenemos que buscar un medio para sacar ese producto, ese producto. Básicamente, la placenta previa a terminar el embarazo es la culminación por vía alta, o sea, cesárea, ¿cierto? Listo. Todo solucionó el problema. Es como cesárea, ¿cuál es el problema? Hasta ahí ustedes dirían que no hay mayor cosa. Pero les comento que cuando hay una placenta previa, no esperamos a que llegue a término y la operamos. Pues el solo hecho que la implantación sea baja predispone a riesgos a la madre. Por eso se llama hemorragia del segundo embarazo. ¿Por qué? El útero, al inicio del embarazo, cuando recién se está anidando el producto de la gestación, este útero sufre una serie de cambios, que es, aumenta su volumen en diámetros antero-posterior y posteriormente longitudinal.
Antero-posterior, porque sabemos que el útero, cuando no está como un producto de gestación, las paredes están pegadas, ¿cierto? Y cuando ya el producto va creciendo, va distendiendo el útero, un foco, pero más centímetro antero-posterior. ¿Y eso qué va a generar en la paciente? Dolor. Típico en una paciente en el primer trimestre, yo les decía, en las primeras 7, 8 semanas, acuden a tu emergencia, no todas, pero acuden por dolor. Siento que estoy con unos cólicos menstruales, siento que me va a venir la regla, y a eso le suma, tengo náuseas, sueño, ay, mi regla, doctor, hace 2 meses. Ya bueno, sí sé que están adultos, ya, pero este dolor, ¿por qué se da? Por esa distensión, por ese aumento de dolor. Sí, hasta ahí estamos bien. Y ocurren 2 cambios, donde este útero posteriormente va a ir aumentando en su diámetro longitudinal, porque acá hay un producto que está creciendo, ¿sí? Está aumentando el tamaño. Por eso es que nosotros hablamos de las estructuras uterinas de acuerdo a la edad gestacional. Un útero es extrapélvico cuando tiene en promedio 12 centímetros, ¿de acuerdo? Y cuando está a nivel del ombligo, ¿cuántas semanas? 20. Eso es lo que quiero que tengan. ¿Y por qué esto? Siguiente. Cuando este útero va aumentando de tamaño, se supone que esta capa muscular re gordota, re gruesa, tiene que adelgazarse. Por eso es que o sea, la naturaleza humana nos hizo así, para que este músculo se estire. Y al estirarse, tiene que estirarse 2 segmentos. El segmento uterino, en este caso superior, es el primero que va a aumentar tamaño. Y el segmento uterino inferior hacia el final del embarazo. ¿Sí? No se olviden. ¿Y por qué es importante esto y les menciono? Porque al inicio, como el feto es pequeño, todo va bien, genera dolor, van extendiendo la fuerza. A medida que en las 20 semanas, 20, ya empieza a estirarse, por decirlo así, desde las 16 semanas, 16, 20. Ya el segmento uterino superior va aumentando el tamaño, porque va cediendo al bebito. Y al ceder al bebito, hacia el término del embarazo, ya sea que al término del embarazo, 33 semanas para adelante, ya el segmento uterino inferior. O sea, como quien dice, ya elongué tanto que ya no puedo, entonces ahora elongaré el segmento uterino inferior. Esta es una de las razones por las que el segmento uterino inferior, que se va adelgazando, que después va elongándose, ese músculo está haciendo más delgado, y con los años y con los errores que se cometió en la historia, cuando las primeras cesáreas, se hacían cortes en el fondo, atrás, arriba, y siempre sangraba, se complicaban, desarrollaban. Pero con el tiempo se fue aprendiendo que el segmento uterino inferior, fisiológicamente, este se va adelgazando, y al hacer una incisión en el segmento uterino inferior, pues sangra menos, 1, y 2, es más fácil de tratar, en menos tejido muscular. Esa es la explicación. Una vez claro esto, siguiente. Hasta aquí estamos claros, ¿cierto? Una pregunta. Sí, claro. Ya, vamos, siguiente diapositiva. Placenta previa. La placenta previa es la implantación de la placenta en algún punto del segmento Inferior del útero. sobre El orificio cervical interno. el cervix. Recuerden, es este. El cervix o cuello del útero, ¿sí? Tiene una longitud promedio de ¿cuánto? 25 milímetros. 25. ¿Cuánto? 25 milímetros. 3 a 5 milímetros. Kilómetros. No es 25 milímetros. Centímetros. Si fuera 3 a 5 milímetros, 25. Pequeños. 3 a 5 centímetros tiene la longitud medio del cervix, no medio, ¿sí? Entonces, este canal cervical tiene 2 puertas. Un orificio cervical externo y un orificio cervical interno. Que cuando hablemos de amenaza de término, ahí se van a enamorar del tema cuando entiendan qué es esta estructura. Entonces, el orificio cervical externo y el orificio cervical interno. Entonces, pasamos adelante con ese problema y vamos a explicar eso. Entonces, ¿qué te dice? Cuando la placenta en algún punto, o sea, se implanta en el segmento uterino inferior, o sea, cerca acá. Pasó la habitación, no pegó, se implantó acá, cerca, listo. Y como este tejido va a ir creciendo y va a ir formando parte de la vesícula con endometrio, ¿no? ¿En qué semana? ¿En qué semana hablamos de placenta?
20. Listo. Situación donde la placenta se inserta en el segmento uterino inferior. ¿Listo? Y cubre o está próxima al orificio cervical interno, o sea, por donde tiene que salir el pene. ¿Sí? Listo. La prevalencia general es de 4 por 1000 nacimientos. La mortalidad de posibilidad de sangrado puede ser severo. Parto prematuro y así como el parto por cesárea. Mayoría presenta metrorragia luego de las 36 semanas. ¿Qué es metrorragia? Sangrado vaginal fuera de. Listo. Vamos a ver. Dijimos que normalmente la inserción placentaria, dijimos que la implantación es generalmente fúndica, ¿sí? Puede ser anterior o posterior, pero la idea es que sea fúndica. Y una vez que se desarrolla el tejido trofoblástico, va diferenciando entre convecido y demás la placenta, pues vemos de que la placenta es fúndica, vemos en este caso al feto, las membranas corioniáticas, vemos el cervix, el índice cervical externo, que en el trabajo de parto, pues esto se va a aperturar, y al aperturarse tenemos un bebé que va a salir por canal, ¿cierto? Cuando esta placenta precede a la presentación fetal, ¿qué presentación es esta? Previa. Se bien. Pues si precede, en este caso la placenta, ¿saldrá o no saldrá el bebé? No. Ahora pregunto, ¿qué pasará si empiezan las contracciones? Hemorragia. Porque va a haber una disrupción de vasos. No todo el bebito va a empujar a la placenta. No, pues la placenta va a producir, no necesariamente. Lo que va a pasar es que el cervix, ¿qué primero hace la paciente en trabajo de parto? Incorpora o dilata. Incorpora. ¿Qué es incorporación? Y la adelgazación del uterino, que normalmente de 3 a 5 centímetros, llega a borrarse completamente. O sea, se adelgaza a tal punto de que ya no hay a dónde y empieza a decrecer. O sea, se empieza a fracturar el cuerpo. Y en ese momento es donde, al momento de fracturar el cervix, hay disrupciones de vasos sanguíneos. Porque si ustedes recuerdan, esta placenta está unida al endometrio por los vasos espirales. Se rompe uno y empieza el sangrado. Entonces, este mecanismo es la clave de entender, en este caso, el tipo de sangrado en una placenta breve. Si yo al doctor le agarro y le corto el dedo, ¡fa! Y empieza a sangrar, ¿cierto? Y si yo al doctor le en la otra mano, igual le corto, le envuelvo el dedo un buen rato y los expongo. El que tiene un corte reciente y ninguna cobertura no va a permitir que haga hemostasia y por ende el sangrado puede ser ojo, y el otro, porque le di tiempo a ovular. Una de las diferencias entre, en este caso, la placenta previa y el desprendimiento de la placenta, como estoy tratando. El DFP, cuando hablemos, en otras palabras, es cuando esta placenta se ha desprendido en alguna parte y esta sangre se va amontonando y hasta que salga, ¿saldrá del mismo color? No. Porque va naturalizándose, se activan mecanismos de coagulación. ¿Sí? ¿Sí? Listo. Eso es lo que quiero que tengan claro. Ahora, hay un problema con la placenta previa. Me voy a llamar. Que si nosotros vemos que el sangrado es considerable, o su defecto, esta paciente no la manejamos adecuadamente, tranquilamente puede llegar chocada a tu emergencia. ¿Me entienden? O sea, a diferencia del DPT, es una de las hemorragias de la segunda mitad que si tú tienes claro lo que vamos a aprender el día de diagnóstico y manejo, pues no puedes llegar a la conclusión de la es todo lo contrario que una placenta previa. Si no manejaste bien, se bien. Ya, muy bien, sigamos. Siguiente. La incidencia. En los últimos 30 años subió un 0.3% en un caso por cada 300 a contra 200 casos. ¿Sí? En este caso, hablamos de la patogénesis, que de lo que hablé al inicio, de implantación o un crecimiento unidireccional de procoplasma. Cuando te hablo de crecimiento unidireccional, quiere decir que si se implantó acá, ni siquiera tan cerca al orificio cervical interno, el sin sitio le dio la gana de crecer más hacia abajo que arriba. Y por esa razón es donde nosotros tenemos que saber definir cuándo es una placenta de inserción baja. ¿Qué distancia lo vamos a hablar?
porque el sitio lamentablemente no tiene un programa o no tiene un estímulo que por parte materna que le diga crece más hacia arriba y más hacia abajo. Sin embargo, esta historia puede cambiar gracias a la formación de los segmentos uterinos. Un ejemplo rapidísimo. No sé, su enamorado o su enamorado le trae un globo y el globo le da una dedicatoria. ¿Sí? Listo. Lo mira el globo y le dice, no me gusta el globo, quiero que sea más grande. No me gusta, quiero que sea enorme. Listo. Si este globo tiene las letras o dedicatorias a este nivel, no sé si me ocurre ya una frase X. Y la autoridad agarra y infla el globo más grande. ¿Qué va a pasar con las letras? ¿Qué van a hacer? Van a subir. No solamente van a ampliarse las letras, sino que al crecer el globo, las letras van a subir. No me creen, ¿no? Un globo puede. Yo lo mejor 20, pues, es cierto, porque tienes mayor elasticidad y en este caso el globo ampliarse hasta donde pueda y ponerse del lado donde pueda. Bien, a eso se llama migración placental. Bien, migración hacia aquí abajo. ¿Y quién va a jalar el globo? ¿Por qué va a crecer este? Va a perder tamaño y se va a formar el segmento uterino inferior. ¿Sí? ¿Hace qué semana? Alguna literatura van a enfocar hacia la 28. Y además, en la que más se acuerda, esa es en la 23. ¿Sí? Va a formar. Entonces, esto es una de las claves también en por qué no puedo decir placenta previa, en este caso, antes de estas edades. Porque van a encontrar incluso reportes ecográficos adelantados, donde ponen gestación de 11 semanas, 12 semanas, donde se evidencia en ecografía un feto único de 64 milímetros, le hicimos un cefalorradia y encontramos una placenta previa. Dice, verán, sí, esta placenta también está obstruyendo el útero, señora, placenta previa, la vamos a operar, ¿sabe qué? Ya voy hablando con su familia, va a ser cesárea, sí. Me vuelven a evaluar al paciente y la ven a las 23 semanas. Y la placenta termina estando a nivel corporal. Y nunca, en este caso, o más no, concluyendo el orificio cervical interno. Conclusión, no me vayan a hablar de placentas previas por esa razón antes de las 20 semanas. 20 semanas. A ver, repasemos. Placenta previa a partir de las 6. La paciente que estábamos evaluando, ¿cuántas semanas tenía? 12. 12 semanas. Por eso es que cuando te escriben, o te hacen el reporte ecográfico de gestación de tantas semanas, con placentación que cubre orificio cervical interno, o te ponen así, placentación envolvente, placenta envolvente. Y tú miras y dices, tiene menos de 20 semanas, tiene 17, 16, no puedo hablar de placenta. Ojo, antes de estar examen. Ya, si no viene el examen, igual, cuando vean reportes, nada, muy bien. El sangrado es básicamente ¿por qué? Por el desprendimiento parcial. ¿Y por qué no hay implantación? Por áreas poco vascularizadas, ¿no? En la cavidad uterina. Y como les dije, si hay áreas poco vascularizadas y demás, les di la clave, o sea, tienen que estudiar esto. Tienen que estudiar esto. Son áreas que ya no están sanas, son cicatriciales. Son áreas cicatriciales. Entonces, por ende, la vasculatura no va a ser importante. Sí, está fibrosa. Listo, siguiente. Factores de riesgo. Pregunta. Antecedentes de placenta previa. Si una paciente tuvo antecedentes de placenta previa, ¿por qué fue? Por Probablemente selección de mujer. Y como hay razón, si puede hicieron libre ácido. Entonces, factor de riesgo. Antecedentes necesarios. Claro, si yo hice una incisión en segmentaria, sacar este verita. Pasa que a veces,
Las incisiones no las hacen en segmentos, las hacen frontales, las hacen fúngicas, por múltiples razones. La herencia es la vejiga está muy arriba, o digamos que su fascia inferior le hicieron muy abajo, era una cicatriz muy delgada y decidieron hacerla más arriba. Y como es un área cicatricial no va a pegar ahí. Por mala suerte, el embrión tenía que implantarse acá y terminó implantándose acá. A eso se refiere. ¿Y qué dice? Que en la primera cesárea va de un 0.9% de riesgo, en la segunda cesárea de un 1.7% y en una tercera cesárea hasta el 3%. Doctor, pero el 3% pues es casi nada, gracias a Dios. Pero cada vez está siendo más frecuente esto, ¿por qué? Porque gran parte de los partos terminan de modo vistoso. Si les pregunto ahorita, se embarazan, ¿qué parto decidieron? Era gracias. Apuesto lo que quieran, que más del 70% no quiere cesar. Y eso básicamente porque eso de los médicos que les habla, ya se van a ir a la médica. Porque estas partes no les explican. Cuando una paciente va a un control prenatal, ¿cuántos controles prenatales debe tener una paciente? Sí. Y después de los controles prenatales en la primera consulta, ¿qué hacemos en la paciente? La pesada. La batería de pacientes. Laboratorios. Laboratorios. Peso, talla. Peso, talla. Es talla profesional, ¿Qué más? Exámenes. hacemos Consejería, psicología. odontología, sí, todo ese puesto todos teníamos que ver. Y por resulta que esto también ha sido muy asociado con la herencia de la paciente hacia la psicopraxis. La psicopraxis es el procedimiento en el cual a una paciente pues se la prepara para, sí, se prepara, donde se le indica precisamente qué es lo que va a pasar en nivel término, cómo son las contracciones, por lo menos se les explica cómo es que se tiene que tratar y se involucra al esposo o a la persona con el fin de que el paciente se empodere hacia la norma. Cuando no cumplimos con este pequeño detalle, se van a acordar y es de allá, es cuando les va a ver la cabeza y van a decir, pues, ¿qué han hecho antes de que yo llegue al centro? Que tengo a los pacientes jalando de los pelos a tu esposo, o mientras está gritando las orejas. ¿Me entienden? Y esos son pequeños detalles que ustedes tienen que ver, la orientación y la concientización. Ustedes más que nadie saben, están preparados más en lo que es parte de salud pública, que dice que la medicina es mejor preveniendo tratando. La medicina preventiva es medicina. ¿Por qué? Se gasta menos, tienes menos enlaces adversos. Y este es el reflejo de lo que trabaja en esta medicina. Muy aparte de las condiciones del producto. Cesáreas innecesarias, cuando nosotros podíamos en este caso evitarlas. Pero ahí ven, y esta estadística, si ustedes me buscan actualizada, porque esta estadística, si no me equivoco, es 2017, ya, esta va subiendo. Porque cada vez las cesáreas son más. Las tasas cesáreas no deben pasar en una institución nivel 3 del 35%. Esa es tu idea. ¿Saben qué estadística estamos? A ese segundo trabajo. 58%. En esa estadística. Y sigue estudiando. Porque si tú ya tienes una paciente cesárea anterior, lo más probable es que va a querer que lo veas. Salvo identifiques, en este caso, o definas de que puedan. Pero señor, dos. Sí. Bien, ¿qué más? Entonces, embarazo múltiple. Claro. ¿Por qué? Porque si recuerdan, el desafío de acoplarse en ese sitio no puede ser, no tiene un desarrollo, un crecimiento direccional. O sea, no va a ir solo arriba, va a ir abajo. Cuando se trata de un embarazo doble, puede ser que se trate de dos placentas, como se llama ese embarazo, y coreano. Son dos placentas. ¿Sí? Es una placenta monocoreana. ¿Sí? Listo, está bien. Entonces, esto pasa también en los embarazos dobles que dicen que en solución, aunque el trópulo esto hacia el cáncer. Es el mismo inferior y es el edificio cerebral interno. Factores de riesgo. Más se ha visto asociado en raza negra y asiática. Problemas más que nada asociados con problemas vasculares, uterinos. Edad materna avanzada. Actualmente se define como mujer en edad materna avanzada a partir de qué edad. 35. 40.
¿Quién dijo? Levanta la mano. Tú levantas. ¿Quién No. dijo? Te voy a poner tu punto. Dicho, en pediatría han dicho 40. Sí. ¿Quién dijo? 35, ¿no es? No, es 40. El segundo dicho 40. Menos de 40, menos de 18. Esa literatura cambió hace 15 años. Oh, qué clase. ¿Ya? Pues esa literatura. Sí, es cierto. Apenas, se decía que toda aquella mujer mayor de 40 años era una sola. Sí, 35 eso ha cambiado. pues, años aquí. No. Porque eso está asociado precisamente a más. Y esa realidad definían hace 15 años en la realidad gringa. Porque van a ver en la literatura más de 35 años. ¿Qué más? Amenaza de pago pretérmino, preclampsia, todos ellos. Multiparidad, también. En este caso, el uso de drogas, básicamente cocaína y anfetamina, porque sí también están asociados a vasculopatía. Y si ustedes saben que si tienen una alteración vascular, también condicionamos a una mala implantación. Por eso también estas son bien conocidas por horror. Porque no se implantan. Y si de suerte ese bebito se aferra y dice, yo quiero vivir, se pega donde puede. Generalmente, ¿sí? Eso también están asociados a eso. ¿Qué es cirugía uterina? Cuando hablamos de cirugía uterina, hablamos en este caso básicamente de miomas uterinos. Un mioma uterino es la degeneración de la capa muscular. Esa es la capa muscular que se ve bonito. Y por alguna razón la paciente empieza a usar de hormonas y este músculo degenera en imágenes arreclinadas, músculo fibroso. Y eso como va creciendo va formando el útero. Y la clínica, ya estamos avanzando aquí, la clínica, ¿qué es? Sangrado y así es de que tiene dolor térmico de muy ¿no? O sea, cualquier rato que hay metrorragia fuera de la regla y demás. Entonces, ¿qué tenemos que hacer con esta paciente? Doctor, me duele mucho, tengo 22 añitos, no abuso de hormonas, pero me han dicho que los miomas no solamente es por abuso de hormonas, sino también genera hereditario. O sea, la mamá no solamente le hereda el terreno de la casa, sino los miomas. ¿Sí? Entonces, la paciente viene y te dice, doctor, yo quiero tener mi vida, tengo 22 o 23 añitos. Muy bien, hijo. Primero, que no gastes tu dinero. No hay ninguna medicación que haga de que este mioma se va a achicar, no vas a aparecer, porque te vas a embarazar y el rato de dar parto también se va a dar el mioma. Típico, vamos a escuchar eso. No hay tal cosa. Entonces, ¿qué hacemos? Entramos y lo sacamos. Miomectomía. Y al momento de sacar este mioma, viendo el gráfico, solo saqué el mioma. No. También saqué músculo uterino. Eso es cirugía uterina. O sea que provoqué una cicatriz uterina. ¿Y hasta dónde tomé? ¿Me entiendes? La idea. Entonces, toda esta zona se define como un endometrio insuficiente o cicatriz. ¿Y eso qué te ofrece poner? La senda. ¿Sí? Listo. Muy bien. Siguiente. No, acá más de grados previos ya dijimos. Niveles de fetoproteína en suero materno, si es que están elevados, sí, asociados. Tabaquismo, muy importante, lo mismo, vasculopatía. Sin tratamientos de infertilidad y feto masculino. Los tratamientos de infertilidad, ¿a qué se refiere? No a aquella mujer que desea embarazar, ¿sí? Obviamente, manejamos todo tipo de fertilidad de baja complejidad y de alta complejidad. Según lo haciendo aquí. El tratamiento de baja complejidad es inseminación artificial. Necesitamos los espermatozoides, la paciente está ovulando y ponemos los espermatozoides. Alta complejidad es unir al óvulo con el espermatozoide. Puede ser una fertilización in vitro, donde yo le doy el caminito al espermatozoide para que fertilice un óvulo in vitro. Ese es un FIT. Y un ICSI es una inyección dentro del óvulo del espermatozoide. O sea, el espermatozoide ya le doy todo el camino. Una microaguja, ¿cierto? Al espermatozoide le pongo una micropipeta, lo introduzco dentro de la cavidad del óvulo para que ya fertilice demasiado. ¿Qué tiene que ver esto? Cuando ya obtengo embriones, o sea, la unión de un óvulo y un espermatozoide, en promedio tengo que obtener 5 embriones. En promedio. Esos 5 embriones, ¿sí? Que los voy madurando en el laboratorio,
Agarro, chapo los embriones y los meto. Y le digo al señor, señor, ¿usted quiere bebés? Sí, doctor. Antiguamente poníamos 5 embriones en cavidad uterina y en el consentimiento que me está firmando, por si acaso va a 35,000 soles por el procedimiento promedio, porque estamos poniendo un bebito ahí, pues, cosa que no se podía hacer por mucho tiempo, pero hay algo, que de esos 5 embriones que estoy colocando su cosita, pueden pegar los 5. O uno. Sí, claro, son los consentimientos. Entonces, como pasaba esto, dijeron ya no 5 es mucho. 3. Se preparan 3 embriones. Agarras 3 embriones, boom, pones. Este de acá se alinea acá, este de acá se alinea acá, y este se alinea acá. O solo uno. Por eso el tratamiento de fertilidad es un factor de disponibilidad, placenta. ¿Está claro? Siguiente. La migración placentaria, acá está bonito. Les dije que la migración placentaria era el ejemplo del globo, que me decía, ¿sí? Le regalaron un globito y ya las letras estaban abajo, en la parte baja. Y como este útero era pequeño todavía, pequeñito, ¿no es cierto? La placenta o las letras estaban acá envolviendo, ¿no? Donde acudían el edificio cervical interno. Pero este bebé tiene que crecer. Y al crecer, pues es como quien dice, te jala placenta. Esa es la migración. La migración placentaria se presenta generalmente cuando la placenta es anterior, no posterior. A ver, ¿y por qué? Porque yo les dibujé un útero acá y me olvidé dibujar algo. Acá está el dorso, el glúteo, acá están las mamas, el abdomen y demás. Entonces, el segmento uterino es anterior o posterior. ¿Dónde se necesita para la cesárea? ¿Adelante? Anterior. Adelante. Por eso dije que la migración placentaria generalmente se da cuando la placenta es anterior. O sea, pongamos que acá está la síntesis púbica, la vejiga y el recto. ¿Está claro? ¿Sí? Pero cuando ya es posterior, cámbiate a mí. Porque no forma un paciente. ¿Entiende? ¿Sí? ¿Y esto a partir de qué semana? ¿A partir de qué semana se diagnostica la placenta? Bien. Todos bien. Ya está claro. ¿Sí? Entonces, una placenta inicialmente posterior tranca que te migre. Todo yo he encontrado, creo. Porque en medicina, no jamás hacer. 2, 3, 4. Pero yo teniendo estos principios, sé que están. ¿Sí? Sí. Muy bien. ¿Qué más dice? Describir el aparente movimiento de la placenta lejos del orificio cervical interno. Cierto. ¿Por qué? Porque si tú tienes una paciente, se me ocurre incluso, teniendo pacientes de 24 25 semanas, como sé que este bebito va a seguir creciendo y va a formar el segmento uterino inferior, lo veo la placenta cerca, ahorita vamos a decir de qué distancia, yo pongo placenta previa, pero pido control. ¿Por qué? Porque sé que va a formar segmento uterino inferior y le digo, señora linda, tienes una placenta que está cerca al orificio cervical interno. Entonces, si está cerca del orificio cervical interno, o lo está ocluyendo, pero puedo borrar esto, o lo está ocluyendo parcialmente, puede hacer que esta placenta siga caminando. ¿Por qué? Porque se le sigue creciendo. ¿Sí? ¿Se tiene esa parte? O Otra vez. si la placenta no está inflamada, tengo que Solo. pensé que iba a ser prima. Esa gotita más. Este es el. Ya. Decíamos, voy a dibujar la mitad del útero, el cuello, el orificio cervical externo, interno, el útero,
al fletito vamos a dibujar en verde. ¿Ves? Sí. Sí. Listo. Y hicimos una ecografía a las 22 semanas. ¿Sí? ¿Cuál era la definición de placenta previa? Placenta ocluía el orificio cervical interno. Pero hay otras clasificaciones que vamos a hablar. Supongamos que esta placenta se insertó y tuvo un crecimiento saludable. Está aquí. Sí. Sí. Haces la ecografía y describes una placenta, inserción baja, que ocluye parcialmente el orificio cervical. Ocluye 22 semanas. Como diagnóstico, está bien planteado. Pero para manejo, no te puedes adelantar en decirle, señora cesárea. Okay. Porque por el segmento inferior se va a formar. Y este va a permitir que esta placenta vive. ¿Cierto? Eso es siempre cuando la placenta sea Anterior. adelante. Placenta. Porque desde acá vamos a poner que es en la espalda, el glúteo y aquí en la placenta anterior. ¿Sí? Listo. Eso está claro. ¿Sí? Pero si te dice, encuentro una placenta, un orificio cervical que cubre el orificio cervical interno a las 35 semanas. ¿Se puede ver? No. No. Y de acuerdo a eso es el manejo de la paciente. Cesárea. Listo, siguiente. Siguiente. No más. Aditivas. Primero, el movimiento aparente de la placenta baja en relación al orificio cervical interno y está relacionado con la impresión de corteo y dirección. Segundo lugar, a medida que avanza el embarazo, el crecimiento de los segmentos uterinos inferior y superior difiere. Ya les he dicho las edades. Muchas de estas pacientes que migran probablemente nunca fueron implantadas circunferencialmente con una verdadera invasión vellosa y que alcanzó el orificio cervical interno. ¿Qué se refiere? Que cuando la implantación que se da el blastocisto, el crecimiento que es central y que el endometrio que llega a formarse a las 20 semanas en la placenta, pues no es netamente la formación de la placenta de aquí a acá, no, sino primero la estructura del sitio trofoblasto que posteriormente se va definiendo con la pared endometrial para hablar recién de placenta. Eso se refiere. Por esa misma razón les decía que al inicio del embarazo, si son menos de 20 semanas, la placenta tranquilamente pueden verla así. Estoy hablando de menos de 20 semanas, ¿no? Estoy hablando de 18 o 12 semanas, donde tuve la placenta que está así. Todo esto, hasta acá incluso. ¿Cómo se llama eso? Placenta envolvente. Pero no puede ser previo. No le puedes describir si ocluye o simple, no es placenta previa. Y cuando te chocas con estas pacientes, se me da igual una placenta previa. ¿Por qué? Porque estas pacientes no pueden tener relaciones sexuales, no pueden realizar trabajos pesados, no pueden realizar viajes accidentados y demás, porque igual puede haber un desprendimiento de un lecho y empieza a sangrar. ¿Sí? Básicamente. Muy bien. Siguiente. Existencia baja de la placenta previa o placenta de inserción baja en el parto. ¿Qué te dice? En este caso, la placenta previa, en este caso con antecedentes, ya puede ser que a medida de que tu paciente estaba hace las 15 semanas, en este caso vamos a ver, la edad gestacional y placenta de inserción persistente, ¿ya? ¿Qué te dice? Que la placenta de inserción persistente, si es que se da entre las 15 y 19 semanas, esta va a continuar hacia el término del embarazo, porque si les dije hacia las 20, que se modifique, difícil. Ahora, si esta vamos identificando para si a las 20, 23, 24 y 27 se quede estática la placenta, no se va a mover. ¿Ya? Entonces, lo que quiero decirles acá básicamente son dos cosas. Que si yo he encontrado una inserción baja de placenta a una edad avanzada, 20, 22 semanas, y en este caso tiene una inserción posterior, difícil que se mueva. Si yo tengo una placenta de inserción anterior, y está entre 20 y 22, puede migrar. Pero si encuentro una placenta de inserción baja a mayor edad gestacional, o sea, que el 51 inferior, no va a crecer, o no se va a ver.
Siguiente. Ay, no me ayuda. Clasificación. No, La clasificación antigua, ¿qué te decía? Que puedes encontrar una placenta previa completa, una placenta previa parcial, una placenta previa marginal y una placenta de inserción baja. Es la clasificación antigua. La actual, ¿qué te dice? Placenta baja, placenta previa, que cubre os. No te sugiere utilizar marginal ni parcial. En este caso, aplicado para el embarazo. ¿Por qué, doctor? ¿cómo utilizar el parcial? La antigua clasificación te decía, ¿es placenta previa? Sí, no. ¿Es de inserción baja? Sí, no. Sí. Porque antes les dábamos chance en la literatura, van a revisar, no está en Williams, les voy a dar otra literatura. Les van a decir, a buscar a Williams, por si acaso. ¿Lo van a encontrar placenta previa? Sí, ¿qué capítulo está? A ver. Bien. Entonces, Quítame el link, Solo tienes coste. se lo leo. delito, cervix, No, vamos a hacerlo rápido porque ahora no con el sí, ya, listo. Clasificación antigua. ¿Qué decía? Placenta previa completa. Que cuando la placenta obstruía completamente el orificio cervical interno. Es decir, útero, orificio cervical interna, cubierto. Placenta completa, previa completa. Previa parcial. Previa parcial, que ese es el orificio cervical interno. Todo se lo separa. Cuello, sin abiertura. Interno, todo eso se lo. ¿Están viendo, no? ¿Eh? Sí. Ya. ¿Qué dice ya? Previo parcial, que viene la placenta y ocurre parcialmente. Pues, parcialmente. ¿Sí? Parcialmente. ¿Y qué te dice el otro? Una marginal. Una marginal, que si tenemos otro útero acá, este es el orificio cervical interno, está justamente al margen. No está como está entrando al orificio cervical interno. Pero ¿Se entiende? original. Sí, no. Sí, marginal, está al margen. Parcial, total. ¿Sí? Era la clasificación cruzada. Y la clasificación actual, ¿qué te dice? Placenta de inserción baja y placenta previa. Punto. Donde tu previa te dice que puedes, en este caso, no usar marginal ni parcial clínicamente, pero sí la puedes usar desde el punto de vista ecográfico. Doctor, ¿para qué? Para el manejo. ¿Por qué ya no usar estos? Porque si tú vas a clasificar y vas a poner en placenta previa parcial, doctor, marginal. Primero que en una placenta previa no puedes hacer tacto. Prohibido. El tacto está contraindicado. Doctor, me han dicho que tengo una placenta previa. Así la vamos a ver. Tratar de perturbar sueño. Ya vi una disrupción de vasos, se te viene. Porque empieza el sangrado, no se ve el sangrado, si sale pecho. ¿Sí? Desde el punto de vista, entiéndame esta parte, si yo pregunto, desde el punto de vista ecográfico, una placenta parcial, ¿es justificado? ¿Sirve? Sí. Desde el punto de vista clínico, una placenta parcial, ¿sirve? No. ¿Es o no es, en este caso, previa o es inserción? En la clasificación antigua, te decía que una placenta de inserción baja era toda aquella que estaba a menos de 5 centímetros del orificio cervical interno. O sea, ¿qué te decía que esta placenta estaba a menos de 5 centímetros? Se van a encontrar en los libros, ¿no? Menos de 5 centímetros. Esa es una placenta de inserción baja. Y de ahí te hablaban de la parcial. Pero actualmente, que te dicen que la placenta de inserción baja es la que está a menos de 2 centímetros. Doctor, ¿y para qué rayos nos hacen todo esto? Para lo siguiente, que cuando la cabeza
dilata la madre, la cabeza ya va descendiendo y encajando, ¿no es cierto? Va encajando. ¿Sí? Si es una placenta previa total, prácticamente esa es innovación. Si es una placenta de inserción baja, a 2 centímetros, recuerda que este cuello se va a incorporar y va a empezar a dilatar. Esos 2 centímetros pueden cambiar la historia, donde puede haber otra disrupción que puede sangrar. Básicamente es por eso. Sin embargo, en una placenta de inserción baja puede ocurrir algo muy chévere, que es lo siguiente. Baja la cabeza bucal, baja la cabeza del feto y genera un efecto de compresión de este nivel. Mecánicamente, comprime y no le da chance de desprenderse a esta placenta. Baja y nace. O sea, una placenta de inserción baja, entre comillas, que podría ser marginal o no. ¿Por qué? Porque esto va a cambiar, porque esta misma inserción baja se puede tornar marginal. ¿Por qué? Porque este cuello todavía va a cortarse. ¿Me entienden? Por esas razones que ya nos implica. ¿Es placenta de inserción baja? Sí. Puede ser estos, puede ser modelo, sí, porque si a medida que inicia el trabajo, el cuello se va cortando, en este caso la placenta fue tocando. ¿Sí? Se ha cortado. ¿Sí? Y en este caso, una placenta total, ya, pues ya no hay que hablar, es una previa. Puntos. No hay más que eso. Y si es que ya cubre o sí, ¿cuál es el manejo? Cesárea. No hay más que eso. ¿Entienden? Listo. Muy bien, siguiente. Ahí está. A eso me refería. ¿Qué hace el cuello en el trabajo de parto? ¿Qué va a hacer el cuello en el trabajo de parto? Se va a incorporar. Se va a enlazar. Y una vez que se va a enlazar, ¿qué va a hacer? Pregunto, si ya está incorporado este cuello, unos 2 centímetros, este así, ¿qué placenta se tornaría una? Marginal. ¿Me entienden? Y si va avanzando, una oclusiva facial. ¿Me entienden? Por eso es que ya no existe esa clasificación. Porque tú antes clínicamente podías ver, no está en trabajo de parto. Ecográficamente, sí, porque no está en trabajo de parto. Repito, ecográficamente sí puedes tener un diagnóstico clínico. ¿Sí? Listo. Muy bien. Sigamos. Otra. Es la clasificación antigua, ¿no? Con el que les decía. Esta sería una Completa. total. Parcial. Marginal. Va. ¿Cuánto tiene que ser? 5. En la antigua sí. 2 centímetros o metros. ¿Está claro? ¿Sí? ¿Esta tiene valor clínicamente o ecográfico? No, y lo clínico. Previa y baja. Sí. Inserción de la placenta baja, lo que decía, ¿no? Es cuando el borde placentario se localiza a menos de 2 centímetros de medición. Sí, esto está claro. Que a medida que vemos de que esto está más cerca al óseo, y si esta paciente entra en trabajo de parto, 2 cosas. Esta cabeza va a bajar y simplemente va a ocurrir el sangrado. ¿Sí? Va a ocurrir, no va a dejar que después la placenta y esto va a seguir bajando. Y donde muchas veces ni se dan cuenta. Muchas veces ni se dan cuenta, ya sea en periferia, cuando tenemos sus. Cuando ustedes tengan un paciente en trabajo de parto y vean que hay mucho sangrado, o sea, vienen pacientes realmente con sangrado, que ven la cabecita, sí, pacientes 8, 9, a veces se confunden. Si es una placenta previa o un desgarro, probablemente un desgarro del cuello, de hecho que es con esto. Pero hay que valorar mucho el sangrado, si es activo. ¿A qué se refiere como activo? Me refiero que tú secas, sigue cayendo. Tú secas, sigue cayendo. Y en este caso, este sangrado es lógico. Si es fresquito, rutilante, ahí nada más está saliendo. Pero si este sangrado cambia de color, o pesadilla, probablemente sea un área de desprendimiento que el bebé está derivando, no es activo. Y la otra es que si viene un sangrado achocolatado, pero en cantidad que ya viene con otra clínica, ¿no? Que es el perdón uterino, todo ese rollo, y la siguiente. La placenta marginal lo acabo de describir, que está al margen de la superficie cervical interna. ¿Sí? Siguiente.
Y la placenta oclusiva parcial, que en este caso cubre parte del OSI, pero no es completo, no es completo. Entonces, como una parcial, llega a tapar OSI, pero no completamente. Incluso, te dicen, no, doctor, eso sí, no se olviden. Porque hay una paciente con placenta previa y con una RP. Tengo una placenta previa y con una RP. Y tu asistente ve que quiere reclamar ahí. ¿Por qué RPM? Una placenta. ¿Cuál es la RPM? ¿La placenta previa? Sí, no. Es la placenta previa. Puedes tener RPM por prematura membrana. No, no. ¿Por qué no? Lógico, no vas a mirarlo acá. Mm, Aquí está mi bebé. Yo creo que no, no, pues. ¿Por qué tienes daño? No. Y acá están las membranas. Ah, Si no me destinan ahí, se pierden. lo borran. Ya, ahí están las membranas. Sí. Corium de Lambus. Sí, Corium de Lambus. Corium, el que está en ¿quién? Listo. Y amnios. Simple, ¿no? Amnios líquido, bebé, está ahí. Y Corium. Tarea. No. No. Mencionar las 7 cartas. 7 cartas de Lambus. 7, 14, 20. Encuentra más bonito. Mencionar, Mencionar las ¿no? capas de Lambus. ¿Y por qué? Porque acá también, en esa membrana tan delgadita, se producen prostaglandinas. Esa lucimiento que tú ves, están en esta de tú ves, tan delgadito, se producen prostaglandinas que también se mueven. Entonces, si a veces el edificio se puede intervenir arriba. Y hasta acá viene la plaza. Y se supone que un FM es una ruptura de membranas, como se rompen las vamos a poner bien, y se pierde el líquido que ve. ¿Cierto? Ujú. ¿Dónde va a salir? No. ¿Entienden? Lo que les digo. RPM no, No, bueno. hay en placenta extremas. Entonces que sí. Claro, si es oclusiva, no vas a tener. Si es oclusiva. Pero si es, en este caso, una placenta, como dice el compañero, no es oclusiva, obviamente sí. Por eso les digo, tengo una placenta de previa total y tiene RPM. ¿De qué estás hablando? ¿Sí? Ok. Siguiente. Ahí está la oclusiva total. Ya también es todo. Tratamiento. Doctor, cesárea me lo puede decir. 10 personas, voy a acabar. ¿Cómo culmina la gestación? Vía baja, vía alta. Vale. Vía baja, vía alta. ¿Sí? Muy alta, sí. Claro. ¿Cómo culmina la gestación? Vía alta. Vía baja. ¿Sí? Ok. ¿Sí? Ujú. ¿Sí? Listo. Muy bien. Siguiente. Vamos a ser más. Todo el tiempo lo pierdo. No, es que cuando escribís se mueve más. Pues. ¿Cómo es el sangrado? ¿Cómo es el sangrado? Rojo, vino. Rojo, rutilante, rojo. Y el sangrado en borde de papel. DPP. Top. Borde de café. Bien. Si bien las preguntas han presentado, porque no te estoy pidiendo que te hagas un caso clínico de 8 o 9 líneas. ¿No? Bueno, entonces, borde de café. Rojo, rutilante. Ahora, como el sangrado ocurre en el área de desprendimiento placentario, el sangrado es rojo, ¡pum! Como el sangrado no se almacena, o sea, este sangrado fluye. La clínica, cuando hagamos el comparativo con DPP, y me voy adelantando para que lo entiendan y vayan revisando, es que vienen sin previo aviso. Doctor, el día de ayer tuve intimidad con mi esposo y todo bien, todo normal.
Y pues a las 2 horas empezó un sangrado, pero así profuso. Yo eso fue por emergencia. Muy bien, señor, ¿hay dolor? No, 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 solo estoy sangrando. ¿Hay contracciones, señora? Primer monitoreo. Dijo, sí. Y cesa sola, gracias a Dios, la mayoría de las veces. Pero cuando esta persiste, sí compromete. En este caso, madre Ya. más que porque el feto todavía tiene pues, él roba todo lo necesario. Que las arterias uterinas siguen perdiendo sangre. Este nivel, con los 15 años, la madre. La gran diferencia. ¿Está entendiendo esa parte? ¿Cierto? Eso es relativo. Ahora, ¿por qué no hay dolor? Porque no hay contracciones. Porque en una contracción, ¿qué es lo que pasa? Los vasos, ¿sí? ¿Qué tienen los vasos? Se con. Cuando el músculo uterino contrae, todo este músculo contrae, para el dedito abajo, cierra, date cuenta que este es el músculo y estos son los vasitos. ¿Sí? ¿Sí? Claro. Contrae y ¿Dónde? cierran, por cierto, por un periodo a los vasos sanguíneos. ¿Cierto? ¿Y esto qué condiciona? Isquemia. ¿Qué es isquemia? Falta de. No le llega oxígeno al tejido, básicamente, ¿cierto? O vale decir, no le llega sangre. La sangre es la que lleva oxígeno a los tejidos. Y toditos nuestros tejidos viven de oxígeno. Y vamos a hacer. Entonces, como no hay contracciones, no hay dolor. Ahora, y hay algo especial que les voy a adelantar para que adelante. Sí, otro color, azul. Un azul. Ya está. ¿Sí? Si este sangrado se origina acá, ¿qué pasa? Imagínense que este es el póster de los personajes. Este es el póster. Agarro mi póster, limpio la pared, o no limpio la pared, viene mi hermana, y como se me ocurre limpiarlo con un trapo mojado acá, medio, y alrededor lo seco bien y pego mi póster. Vengo al día siguiente y veo que esta parte no ha pegado bien. ¿Sí? No ha pegado bien. Está más abultada. ¿Ya? Al día siguiente veo que está más abultado y empieza a secar mi póster, mi lámina. Entonces, ¿a eso qué pasó? Porque yo al pegar este póster generé un espacio libre, ya sea de aire, agua o demás. ¿Sí? Y eso no va a permitir que se haya adherido bien. En la placenta, ¿qué pasa? Cuando hay una disrupción de un vaso, toda esta sangre se acumula. Se acumula, se acumula, se acumula, se acumula, se acumula. Y yo me acuerdo bastante de este ejemplo. Y alguna vez, el estudiante se rompió estudiante que llega a casa. Y nadie se dio cuenta, solo vimos los recibos hermosos. Y decían, y un maestro me decía, no, el agua es increíble, busca dónde es. Y que la misma columna le había destrozado. Y eso nunca me voy a olvidar. El agua busca por dónde salir. Entonces, esta sangre, el líquido, primero busca por dónde salir y recuerden que aquí hay biometría. Puede salir. Sigue buscando hacia dónde. ¿Y qué está pasando? Está desprendiendo. O sea, está desprendiendo la placenta. Estamos hablando de placenta DPP, ya estamos, ¿se acuerdan? Entonces, como va desprendiendo la placenta y sigue buscando dónde salir y no logra, se empieza a infiltrar al miometrio. ¿Y cómo es el miometrio? ¿Vieron alguna vez un miometrio de res? ¿Vieron cómo son la disposición de los fibras musculares? ¿Sí? Como son las fibras musculares, posición lineal, ¿sí? Se va infiltrando la sangre. Y como se va infiltrando la sangre, es una educación de este nivel.
Y el músculo hace eso. Contrae y se forma. ¿Sí? Y esta contracción más la irritación en sangre no permite una contracción efectiva por un lado y por otro lado genera dolor. ¿Sí? Esa es la fisiopatología del bebé. ¿Sale? Sí, la fisiopatología del bebé. Infiltra al nivel. Y en fin. Y es por eso que cuando tú operas, encuentras un área de desprendimiento. Probablemente si se ha desprendido le llega menos oxígeno al bebé, ya se manifiesta, ¿no? El sufrimiento fetal o hasta se muere. Y no acaba ahí el problema. Aparte que el bebito pueda fallecer, la mamá también. Pero cuando saco la placenta, saco el bebito, el músculo está infiltrado de sangre. Y ese útero se ve morado, tetánico. Y la paciente sí tiene dolor. Mucho dolor. Es la otra de las diferencias con la placenta, pero que vamos a ver en siguiente clase. Pero yo les adelanto que se puede diferenciar. Entonces, como este útero está infiltrado, tetánico, saco el bebito, voy a tener que terminar lo más probable en histerectomía. Cerrar las uterinas, chau. Y si he dejado pasar mucho tiempo, esta sangre se desnaturaliza y me genera un cuadro que se llama ovulación intramuscular. Por eso les estoy preparando la clínica. Si es una paciente que viene, doctor, vengo donde usted porque he empezado a sangrar. A ver, señora, échese. ¿Le haces un tacto para empezar? No. ¿Qué hace? Ecografía. Ultrason. ¿Sí? Mm, Deteniendo la gestacional, oye, me parece que es una no la toco. Quiero ver si este sangrado realmente viene del canal cervical, o sea, de aquí adentro, o de repente de angina. Puede ser un desagüe o así. ¿Qué hago? no, espéculos. Espéculos. ¿Sí? Pongo mi espéculo, aperturo y veo, viene de canal. No tiene contracciones, y cuando le evalúas ya no hay sangradito. Señor, no es sangrado, ves, es un carcinoma, me conoce en serio. No, es que queda ultrasonido. Y hay que ver. Y si es una placenta previa que, gracias a Dios, se ha limitado, ¿qué le van a decir? Señora, vaya a techar su casa, haga parapente, cross, fútbol. ¿Qué le van a decir? Reposo. O hasta si el sangrado persiste y a veces hemodinámicamente comprometido y demás, hospitaliza. ¿Me están entendiendo la idea? ¿Sí? Sí. Listo. 10% de las mujeres no sangran hasta el inicio. ¿Qué quiere decir? Que el 95 Sí. sí vienen de sangrar, así sea poquito. Y por eso siempre les decía, con los alumnos de práctica, pero las flores de pacientes en emergencia. O sea, y hasta a veces me escuchaba al lado, hijo, que vienen esas gorditas. Vienen, se han peleado con sus esposos o algo, no tiene nada que decir. Yo les escuchaba nada y les decía, una paciente que está bien, jamás, escúchenme bien, jamás tiene peso. Jamás. O sea, se van a quitar eso en la cabeza, viene por una fibrosis, viene por un pezón adelantado. Monten en el lugar de esa persona. Aún no solo ustedes que nos vean con la tetilla agitada, están llorando. ¿Entienden? Entonces, eso como siempre. ¿Ya? Siguiente. Diagnóstico. Ecografía. Transabdominal o transvaginal. ¿Cuál es la diferencia? Eso quería enseñarles en la actividad que voy a aprovechar. Voy a aprovechar. ¿Dónde está mi competición? En el ultrasonido no tuve la oportunidad de explicarle a todos, pero hoy los voy a hacer. En el ultrasonido y la ecografía tenemos tipos de transductores. Los transductores es el terminal de un equipo electrónico que se llama ecógrafo. El efecto ecográfico, y en este caso, es la conversión de energía a ultrasonido. El ultrasonido, ¿qué te dice? Yo disparo una pistola de ultrasonido hacia aquella pared, y ese ultrasonido da un rebote con ese cuerpo, se interpreta en la punta de mi pistola, y lo interpreta una máquina que la convierte en imagen. Gracias a quién se descubrió este efecto, las ballenas. Las ballenas, visto
que tienen el extremo cefálico enorme, los ojos a los costados, y sin embargo, van por el mar, por los océanos, sin nada. O han escuchado un noticiero de ballenas estrella contra una roca, en cuidado. No han escuchado eso. Pues esta ballena, en la parte anterior del sonar, le permite producir ese ultrasonido en imágenes, que es por eso como se sigue. Entonces, esto es un descubrimiento, incluso como una arma militar. Entonces, por eso se simbolizan los submarinos, como se entiende. Entonces, el ultrasonido se dispara a través de los transductores. Un transductor convexo que tiene esta forma. O sea, hay rapidito y este es el cable. Convexo, porque tiene un área amplia. Un lineal, que es así tal cual en línea. Endocavitario, porque tiene en la punta esta misma área de disparo de ultrasonido. O sea, que es donde se dispara el ultrasonido. En este sentido y en esta punta. En base a la punta y como te presenta la imagen, te das cuenta qué tipo de ecografía es. Entonces, si la punta es más aguda que el área de apertura de disparo, este sería un endocavitario transvaginal. Si es un convexo, vendría a ser más ancho. Y si es lineal, no te dispararía así, sino despejado. ¿Se entiende? Es lo primero que te preguntan. ¿Qué ecografía es? Entonces, es agudo y endocavitario. Otras. ¿Qué ecografía es? Convexo. ¿Qué ecografía es? Lineal. El convexo lo reservamos para el estudio obstétrico abdominal. El lineal, partes blancas. Y el endocavitario, cuando te dice estudio ecográfico transabdominal, tú necesitas ver al bebé y abdominal. Y cuando hicimos nuestro gráfico, cuando nuestro útero, que pretendemos hacer un diagnóstico de 20 semanas, si es una placenta previa o no, tú vas a ver. Porque 20-22 semanas está a la altura del ombligo, puedes verlo por día. Si es una de 12-8 semanas, en otra. Y pregunto, ¿placenta previa qué semana se diagnostica? 20. ¿Vas a hacer? Antes de los 20. Pero sí vas a hacer algo. Yo deseo saber, doctor, por la ecografía abdominal que hago un paciente, dibujar el escrito, pongo mi transductor y veo la placenta, lo veo delante y hasta abajo, doctor. Lo veo hasta abajo. Pero no puedo definir si esta placenta ecográficamente es una parcial o una total. No puedo ver, ahí sí uso esto. ¿Por qué? En acá. Ya acá está bonito. Miren acá. Este es el transductor endocavitario. Este es el cuello del útero. Voy a limpiar. Ese es el externo. ¿Están viendo? Canal cervical. ¿Están viendo? Sí. ¿Sí? ¿Se nota? ¿Qué es esto? La cabeza de un bebé. Así es su cabeza del bebé, su ojo. Todo. Ese es un marciano, es un platillo. No sé qué. No, es. ¿Ven? Entonces, sí puedo definir por ultrasonido transvaginal si es una previa total o parcial. Por eso les dije, la clasificación que se usaba este de antigua es la que se usa en ultrasonido, no clínicamente. ¿Sí? Yo también, miren. Este. ¿Sí? Listo. Me voy a poner lápiz. ¿Qué es esto? Un quiste. Voy a poner lápiz. ¿La color? Sí. ¿Sí? Es un rato. Un rato. Vamos. ¿Sí? No todavía. Eso. Ahora. Ah, no, me equivoqué. Ay, Santa. Ahora sí, ahora sí. ¿Ya? Ya. Listo.
¿Qué es esto? Un quiste. Les digo UFO. Ah, es el canal cervical. Esto viene así. Esta es la vejiga. Colina. Cuello, labio anterior, labio posterior, canal cervical. También. Es el canal cervical. Muchos otros. Todo el canal cervical. Orificio cervical. Y la cabeza. Y tu placenta está viniendo hasta acá. Que no llega al orificio. Sería una inserción marginal. Que no estaría. Ahora, si estaría llegando al OSI, una marginal. ¿Está claro? Sí. Listo. ¿Qué te dice? La transabdominal inicialmente se usaba, pero mostraba falsos negativos en cuanto a el nivel de inserción. Porque no por una abdominal vas a decir, sí, doctor, es una placenta previa, total, por si acaso. No, mira, esta es una marginal, doctor. Te preguntan, ¿cómo has visto eso? Si no se puede ver por vía abdominal. No, Eso vas a definir por vía pero transabdominal. Que tu transductor no va a llegar a ver. Si tú vas a hacer una abdominal, no vas a llegar al cuello. Para ver longitud del cuello, sí te va a ayudar en el caso de amenaza con sí puedes medir longitud, pero no puedes ver cómo, dónde termina la placenta. Entonces, la transvaginal es la que te va a ayudar. Y una sensibilidad de él, y una especificidad de él. ¿Ven? Por eso lo fijas. Y entonces, para ecografía, para la clasificación gráfica de placenta previa, entonces es una vaginal, previa, total, y demás, es es el buen estado. Sí, sí, exacto. Bien. Vamos a terminar, no sé dónde. Al ver Chile. Manejo medida general preventiva. ¿Cuáles son? Reposo. ¿Por qué no relacionas? porque Porque haces por la ¿Por qué no prostaglandina. relacionas? ¿Qué es lo que la prostaglandina. prostaglandina? No, pues, No, pero de acuerdo. Utilización de prostaglandinas. Vamos a pasar 20 alumnos. Es un ejemplo, ¿cierto? somos estudiantes. Señores, vamos a hacer un estudio. Vamos a extraer espermatozoides de los 20. Y cada uno se va a ir al laboratorio a ver y hacer un estudio de quién porta más prostaglandinas. Lo más probable es que de los 20, más del 90% de prostaglandinas. Claro que unos más que otros. Cuando una mujer, cuando existe el coito, las prostaglandinas se estimulan a nivel muscular de la contracción, ¿cierto? Entonces, cuando existe la eyaculación vaginal, la vagina hace esto. Y el LSD te ayuda a que vengas a funcionar. Pero no pasa en todos, o sea, no es en todos los casos. Yo les digo, alguien les puede decir, ¿no? Mi pariente empezó el embarazo todo, es más, las relaciones que se usan con el caso, salvo. Pues bien, y pasa de que si hay relaciones sexuales, si en este caso hay eyaculación vaginal, ¿podría provocar sangrado? Sí, sí. Entonces me quiero evitar el problema de las prostaglandinas, el sabor y demás. ¿Está contraindicado las relaciones sexuales en el embarazo sin considerar no hay estos riesgos? No. Sí. ¿Pueden tener intimidad? Perdón, ¿está contraindicado? No. No. ¿Pueden tener intimidad? Sí. Pero de preferencia con Preservativo. preservativo. Para evitar embarazo. No, Si está- ¿Para evitar qué? contracciones, Amenazas de aborto. Y no más importante. infección. Pero el pH vaginal en el embarazo está. Los vacilos del los fenómenos, la flora microbiana se come un patrón. Todo el medio y viene al consultorio. Todo lo que tengo que en la llorana. Y recién te enteras que tienes cáncer. No me contagiaba. ¿No? Sí. Los mexas proliferan cuando el bacilo de Borderline se induye. Es como que ustedes, toditos ustedes, son los neutróficos. ¿Cuántos son? 48 alumnos. Y yo soy una caña. Intento hacer una huelga. Una huelga. Todos, y digo, oye, son varios. Son varios. Yo me voy a explicar. Bueno, camarada.
pero se invierte la historia. Yo soy el vacilo de Doberman y ustedes son las calles. Ah, estoy. Pero el universo ni siquiera me atreveré a escapar. Eso es lo que pasa en la flora, en la microbiota. Así lo de Doberman es el número, le dice a Cándida, le dice a Proteo, le dice a Coli, le dice, ¿sabes qué? Estás calladita y bonita ahí, come lo que puedas, pero no molestes. Porque en el canal vaginal hay una sustancia abundante que se llama glucógeno, y de eso me encontré. Pero cuando el vacío de Doberman está disminuye el número, las tengo células. ¿Y cuáles son los factores predisponentes a alteración del pH vaginal? Embarazo, lo que tienen los alumnos, estrés, ¿sí? Todo eso, ¿ya? Y problemas. Listo, entonces manejo preventivo, hospitalización. ¿Por qué? Porque si sigue sangrando y esa placenta realmente es estéril y hubiera contracciones, es un altísimo riesgo a que puede ser desencadenar hemorragia y el transcribir en un caso. Monitorear funciones vitales, claro que sí, sin compromiso. En este caso, doctor, ¿y una placenta previa puede ser de PP? Sí. Porque de un lecho, de una ruptura de un lecho, y si se suman contracciones, después se puede seguir. Sí puede. Sí puede. Vía periférica permeable para hacer manejo hemodinámico, valoración del estado hemodinámico y los exámenes prequirúrgicos. ¿Cuáles eran los más importantes que decía? Eso prestaba atención en clases. Hemograma. Tipo de sangre. ¿Qué más? INR. Hemoglobina. INR. Hemoglobina. ¿Qué más? Hematocrito. Hemocrito, hemoglobina, ¿qué más? Glóbulos. Grupos. Grupos. Claro, porque si está sangrando, ¿qué tengo que pensar? Tal vez transfundirla, ¿cierto? Y pide hemoglobina, perfil de coagulación. No se dice, no, porque está y vamos a conseguir los paquetes iguales triste, porque está yendo a pedir sangre y no sabes de qué grupo. ¿Me entiendes? Poner un modo, claro, no sé qué con él, ya, pues cuando uno resalta. Pero tiene que ser público siempre. Vamos a probar, sí, cierto. Pues fíjense, es un básicamente es pensar. Si de repente van a necesitar una transfusión, infección. ¿Sí? Muy bien, silencio. Placenta previa sintomática. Determinar si la placenta previa se resuelve con el avance de la gestación. Dijimos que se podría migrar. Esta migrará si ponemos que esto es vejiga y esto es el glúteo anterior. Lo más probable es que no. Porque es con... Lo más probable es que sí. Prevenir y tratar la anemia en los controles prenatales. ¿Por qué? ¿Por qué es importante valorar el estado hemodinámico? Me refiero, ¿por qué evitar anemia en una gestante? ¿Qué me dice? ¿Por qué evitamos anemia? No me digan que el bebito crezca, que sí, sí. Que no va a difundir buena cantidad de oxígeno. Sí, Y sí, la sí. pregunta exacta, ¿no? La bulimia aumenta en muchos casos. 45%. Listo. Claro, en este caso, ya tenemos listo. Varón, mujer. Gestante, gestante. La doctorita, es un embarazo térmico, la someten a, bueno, la que ellos digamos, no sé. Y durante el parto tomó sangre de 500 cc. Escuchó el llanto de su bebé, feliz, y bebé, contacto precoz. Aquí, doctor, no sé, es un ejemplo. Le llamó a su enamorada y le dio una mala noticia. Sangró 200 cc. Emergencia. Probablemente taquicárdico, probablemente con compromiso hemodinámico. ¿Por qué? Con 200 cc se complicó, con 500 cc se comenzó. Por el caliento,
Y básicamente, cuando me digan, doctor, es porque aumenta sangre, falso. Lo que hace es retener líquido. Y al retener líquido, ¿qué produce? Hemodilución. Los glóbulos rojos son insuficientes para llevar, transportar oxígeno hacia el tejido. Entonces la médula ósea me dice, oye, riñoncito, van a ver por qué, ¿para qué es? Para empezar a producir glóbulos rojos. Muy bien. Listo, pulmones empiezan a oxigenar. Listo, muy bien, hígado, vasos, trabajemos. ¿Para qué? Para sintetizar, en este caso, hemoglobina y todo el rollo y tener más glóbulos rojos con más. ¿Sí? Ese es el fin. Y el fin, básicamente, es que si esta paciente ya está anémica y va a sangrar, estamos en problemas. Por eso es que siempre controlamos, independientemente si la paciente apruebe o no, el estado de hemoglobina de la paciente. Que sabemos que en un parto eutóxico, el sangrado permitido o considerado normal son los 500. 500 cc. En parto eutóxico o y en cesárea, doctor, y cuando tenemos una paciente de parto eutóxico, ¿está normal? Ya hay ciertos cambios, en este caso capuchado y demás, pero no la vas a ver como eso es eso. O sea, imagínense una de nosotros más indígenas que está viniendo. Yo no quería que yo. Explico, esa es la diferencia. Muy bien, ¿qué más? Modulación pulmonar con corticoides. Esto quiero que lo tengan y es pregunta exacta. La dipalnitroid fosfatidilcolina o el surfactante que conoce se produce a partir de qué semana? 24. Muy bien, 24 semanas. Muy bien. Pero esta no se produce efectivamente o en grandes cantidades hasta qué semana? 34. O sea que necesitan una ayudita. ¿Sí? A eso se refiere. Porque tú sabes que esta paciente con hemorragia puedes terminar la gestación antes de las 34. Y si terminas antes de las 34 semanas, probablemente te va a hacer un cuadro que se llama distrés respiratorio. Podría ser membranera. ¿Sí? Básicamente, primero es el distrés. Dificultan el respiro. No hacen una buena hematosis, un buen cambio entre oxígeno, no oxígeno, entonces, como sabes que esta paciente es candidata a terminar la gestación antes de término, entonces en el 37, lo maduras y hay dos esquemas. Para que nunca se olvide. En ambos se administra 24 miligramos, en ambos casos. Sí, doctor, sí, lo podemos. La dexametasona se administra 4 dosis. 6 miligramos cada 12 horas. ¿Querían cuánto? 6 por 4, 24. Y dexametasona se administra por veces. 12 miligramos cada 24 horas. Conclusión, en los dos hay 24. ¿Se ha entendido? ¿Sí? Y la trampita es, te ponen las alternativas y como dices 24. No, 12 serían. ¿Me entienden? O sea, dexa es cada 12 y beta, dexa y beta, no se olviden. Entonces, tenemos que madurar pulmones. Determinar la semana de gestación en la cual será el término de la gestación, o sea, necesaria, y se recomienda valorar el término de la gestación luego de la gestación. Acá va una aclaración. Venía, ¿no? Doctor, ¿sabe qué? Yo no aguanto estar gestando, no quiero engordar más, se me están echando las piernitas, estoy cambiando de humor, no lo quiero ver a mi esposo, y ya quiero que me pegue. ¿Cuántas semanas tengo? 37. Espere, yo voy a pagar lo que usted quiera. Hay había el criterio anterior del que sí podías operar, pero resulta que a las 37 semanas, en las 37 semanas, podrías chocarte con bebés de términos tardíos. Un pretérmino tardío es aquel que tenga 36,5, 36,6. Eso va a hablar bastante con las neonatologías. El pretérmino tardío te va a mirar y te va a decir, ¿por qué? Porque un pretérmino tardío se puede complicar igual que un de 34. Puede ser igualmente un distrés respiratorio marcado. Entonces, ¿qué se dice? Si tú vas a operar a una paciente, eso es teóricamente para ustedes, y le dice, doctor, yo quiero que me opere una cesárea electiva, se realiza en las 39 semanas, no antes. ¿Por qué? Porque las 39 semanas pueda que me equivoque más o menos 2 semanas. Si me estoy equivocando, estoy sacando uno de 36. Y si me estoy equivocando, estoy sacando uno de dentro del T.
Pero doctor, yo quiero que me saque de los 37, ya, te voy a operar. ¿Cómo se que todos sumen las consecuencias? ¿Ah? Le muestro a su bebé solo para que lo mire y lo pienso. Saqué, en este caso, un bebé. Solo ¿De cuánto? ¿De cuánto? 35. ¿Me entiendes? Por eso es que en las cesáreas selectivas tengan esas cosas. ¿Ya? Listo, muy bien. Siguiente. Siguiente. La placenta previa sangrante, estabilización hemodinámica, vía venosa, iniciamos la infusión salina a 60 gotas por minuto, monitoreo de funciones vitales. Y esto es lo más importante. ¿Cómo yo sé si una paciente tiene buena volemia? ¿Cuánto orinas? Ver cuánto. ¿Cómo orina? Yo sé si, no sé, el doctor me dice, es muy final. Por hace 3 días que no tengo. En serio, ustedes deshidratados. Quiere librarse del examen, digamos. No. Yo, ¿cómo sé si realmente está deshidratado? Este problema. Y le empiezo a valorar el volumen por hora. ¿Qué dice? Es el 0.5 cc por kilo de peso. O sea, en teoría, tiene que orinar 50 cc por hora. Si yo en una hora veo y su sonda está con medio litro, está bien. Está bien hidratado. Si yo estoy llevando a una paciente por un aborto incompleto, no sé, chincheros, Cusco, y quiero que ella, la señora, viene llorando sobre la psique, se desmaya, y ustedes se cayeron. Y en la historia pierde sangre, más o menos una piscina. ¿Cómo cuantificarán? ¿Cómo se cuantifica? Señora, ¿años? Digo, ¿diarias o no normales? Diarias. Con 2 empapadas con manchitas, pero para ella, esa es una idea. Las cucharitas, ¿cuánto calculas? Un vasito, ¿me entiendes? Son las medidas que les sirvan para más o menos el cuánto ¿no es? Sí. Entonces, ustedes van a hacer, no ser muy expertos, poner ahí, o sea, no va a ayudar en eso. Ya, entonces decía la bolenda, si tienes a paciente de chincheros, y entre comillas, amor, mucho, amor, los dependientes o no, ¿sí? Y llegando al hospital Lorena, ves su sonda, su Foley, y en el transcurso que se recién 2 horas, digamos, ves en la Foley y no orilla. Primo, ¿qué está pasando con esa paciente? Está deshidratado. tiene un ¿Qué populi. está pasando con esa paciente? Está deshidratando. Diuresis. Es Deshidratando. alteración. Está deshidratando. Yo sé que está deshidratada. Puede estar Hipovolemia. deshidratada. Está chocando. Muy bien. Allá, Ah, porque el riñón, tu riñón, mientras estoy conversando, no sé, me ponen un refresco por cuidado. Ese volumen está estabilizando, va mi riñón, vuelve a la economía, sigue circulando, movilizando mis glóbulos rojos y demás. Y dentro de ello está dando productos de desecho que mientras estoy caminando, estoy desechando creatina, urea y demás. Cuando mi cuerpo ya desechó esos productos por parte de líquidos hacia adentro, pues viene los filtros de agua con todos esos productos de desecho. Y ya, pues cuando la vejiga genera un volumen promedio de 150 solar, y ya, pues no te dicen tienes que ir al baño. Pero cuando no hay este volumen adecuado, no está hidratado, pasa que el riñón no se puede dar esa luz. No puede botar el agua, no está preparado para movilizar ese volumen y llevar micrófonos rojos al cerebro, órganos nobles, básicamente. Pero dentro de eso de mantener el líquido dentro de mi economía, me estoy llenando de sustancias de desecho. Creatinina y demás. Y lo que decía es de que estas sustancias son dañinas para nuestro organismo. O sea, toda paciente en persona, una bulimia, 50, 60, choque, sí está dando. ¿Por qué?
Y si tú no corriges esa hemoglobina, si es simple, esa paciente está manteniendo sustancias de desecho que te va a llevar a qué? Vaya. ¿Sí? Creatinina alta. La creatinina daña riñón, que te puede llevar más adelante con patología renal, glucosis aguda. Y el problema es que cuando el riñón se daña, no hay vuelta. Ya dañaste. Ya dañaste. Eso. ¿Ya? Muy bien. ¿Qué más? Maduración pulmonar, neuroprotección. El sulfato de magnesio, que también lo van a escuchar como, es un medicamento que tiene unos bien interesantes. Cuando hablamos de preeclampsia es anticonvulsivante, es antihipertensivo, también es tocolítico, bien chévere este medicamento. Ya, aquí en sulfato de magnesio se ha descubierto que es estabilizador de membrana neuronal y que produce neuroprotección. ¿Qué significa? Este bebé tiene un cerebro y cuando este bebé tiene menos de 34 semanas, 32, 34, este cerebro es como un efectivo. Que si tú a este bebé lo sometes al parto vaginal, es como que ya al doctor agarro y les vamos a apretar el puto final. Dice cráneo puesto. Pero sabemos que el cráneo del feto no se puede afectar, porque nosotros empezamos a trabajar con maneras y se amolda, ¿cierto? Listo. Pero el cerebro es lábil. Y si este bebé lo sometemos a parto vaginal, podemos provocar hemorragias ventriculares, sangrados internos, que le dañan. Y el sulfato de magnesio me ayuda a prevenir eso. ¿Sí? Si en caso fuera parto vaginal, si me traen un bebé de 32 semanas, dilatación, pero si me dicen, doctor, ya está con 9 de dilatación, sí. ¿Le han puesto neuroprotección? Bueno. ¿No le han hecho neuroprotección? Suma. ¿Entiendes? ¿Sí? Listo. Sulfato de magnesio entre las 21 y 36, básicamente, como les dije, en los términos extremos, 32, y no se realiza, no, y no, patología, hasta que definan que es una placenta previa. Todo aquel paciente que viene por sangrado, barriguita aumentada de tamaño, no sabe su FUR, que van a ver en el campo y demás, en el trabajo rural, doctor, ya tengo ecógrafo, perfecto, pero no es pretexto, tienen mis espéculos. Porque si ustedes ven al espectro de sangrado transcervical, o sea que el sangrado está viniendo del cuello, ojo, porque es un enterito microanual. Entonces estamos hablando de ¿qué nivel? Ombligo. ¿Cuántas semanas por medio? 22. ¿Y descanso? Listo. O sea, te da puntos de referencia. Que no tenían sus síntomas. Con esa que van a guardarse en su bolsillo, no diga eso, no diga tu castigo. Ya te daban idea. Y tú cuando lo lees de esa manera te sorprendes. Ellos son sí. Si la hemorragia compromete el estado hemodinámico materno y orbital, el tratamiento se orientará al soporte vital y la interrupción inmediata del embarazo por cesárea, en este caso con independencia de la gestacional. Si es que tú ves que el sangrado ya está comprometiendo la madre y enferma. Doctor, por favor, hay compromiso hemodinámico. Sigue el sangrado, saca. Y hasta a veces te dicen, independientemente del estado fetal, porque si tú tuvieras un bebé de 28 semanas, probablemente sea un frío. Actualmente los natales, ¿qué? Se dicen los que más sentir. Aquí no 100, son un poquito más de 28. Pero si son menos de 28, es triste hablarlo, pero ya los dermatólogos vienen y dicen, claro, porque no hay más que hacer. Si logran salvarlo, su futuro es bueno. No terminó de mejorar. Retinopatías, problemas intestinales, neuropatías. Han hecho el neuro, ¿cierto? ¿Sí? Sigamos. Manejo expectante, reposo absoluto, dieta alta en fibra. ¿Por qué? ¿La constipación tendrá algo que ver? ¿Empeorará las cosas? Claro que sí, si hay distensión de asas y demás. El monitoreo de sangrado vaginal es importante, siempre en paños.
siempre en paños. De preferencia, esos paños anchos que dicen los de maternidad para cuantificar el sangrado. Corrección de la anemia, hemoderivados, hierro endovenoso oral y culminar la maduración pulmonar en caso sea indicado. La maduración pulmonar, cuando hablemos de parto pretérmino, no es que tú pones la dexametasona y ya, soy un capo, solucioné el problema. No, la dexametasona o betametasona, maduración pulmonar, métanse en la cabeza, estoy ganando tiempo. La tocólisis es solo estoy ganando tiempo, porque sé que se va a salir. Cuando haces tocólisis o disminuyes las contracciones uterinas, no es que estás solucionando el problema, le estás dando tiempo a ese bebito a darle una ayudita, ayudar a madurar los pulmones hasta donde se pueda y culmina la gestación. Ya no se olviden de eso. Cuando suspendemos el manejo expectante y proceder al término de gestación, cuando está en trabajo el parto, el sangrado vaginal con prueba de bienestar fetal alteradas, perdón, y el sangrado vaginal es severo, persistente, y es un sangrado vaginal significativo en las 34 semanas. Si tu bebé tiene 34 semanas o más de 34 semanas, respiras. Generalmente lo que pasa en los hospitales te preguntan, ¿cuántas semanas tiene? Tiene 34. Ah, qué chévere. Okay. Chance de vida, chance de recuperación, bueno, en cuanto al bebé. Tiene menos de 34 miércoles, crucemos dedos. Respiratorio, y se suman más patologías, como son en este caso el NEC, o la NIC, que dicen, ¿no? La enterocolitis nefrotizante. ¿Qué pasa? Como recién nacido. Muy bien. Si la hemorragia cede y el estado materno-fetal es adecuado, podemos plantearnos el manejo ambulatorio a través de las 72 horas. Que básicamente ganamos tiempo, solamente para maduración pulmonar, básicamente. Muy bien, siguiente. Manejo del parto. En pacientes con placenta previa total asintomática y tratamiento conservador expectante, se finalizará la gestación, en este caso de forma electiva, entre las 6 y 37 semanas. Doctor, pero usted dijo las 39, sí. Pero en este caso es una paciente que te estás condicionado por el sangrado. Y como dijimos antes ganamos tiempo para madurar pulmones. O sea, en estos casos sí o sí vamos a madurar pulmones. Sí o sí. ¿Sí? Ahora, no, pero doctor, el doctor Mendel ha dicho de que lleguemos a los 39, pues, porque podemos sacar pretérmino. No se aplica el caso, porque se supone que este debería madurarse. Y si idealmente llegas a los 36, 37, independientemente de la maduración pulmonar, es por el peso fetal, que en teoría debe tener más de 2.500 gramos. Paciente con episodio de sangrado previo, valorizar la finalización de la gestación de forma electiva. Y la cesárea, el lugar de incisión será aquel que evite la inserción, el lugar de la incisión que será aquel que mejor evite la inserción placentaria y permita la extracción rápida y no traumática del feto. ¿A qué se refiere? Muchas veces hacemos incisiones, esta es una placenta posterior, es una previa total, pero es posterior. Hago una incisión segmentaria, es un poco más alta, ya, pues, y puedo sacar el bebé por cesárea. Pero si es una placenta anterior, muchas veces tenemos que hacer una incisión de segmento y romper placenta. Eso se llama extracción transplacentaria. Si a veces me dieron en los alumnos de práctica, a todo aquel paciente que evalúa, toditas me las dieron antes. Y sobre todo si la voy a operar. ¿Por qué? Tengo que saber dónde está la placenta. O sea que a veces tú entras confiado y no sabes que esta placenta está en segmento anterior, entras feliz, operar, y empieza todo el chonco. Resulta que era una placenta anterior. Entonces, sí, lo vas a solucionar, no hay problema. No lo solucionas, estás entrenado para eso. Pero no hay problema, porque le has hecho perder sangre innecesariamente. Cuando tú ya sabías que estabas entrando a operar una placenta anterior, entonces debería ser mejor. ¿Me entiendes? Extracción transplacentaria cuando la placenta es anterior. Eso se refiere. Y el parto vaginal se permitirá la evolución del parto si este transcurre sin hemorragia o con sangrado mínimo y el estado materno-fetal, en este caso, si no se altera. ¿En qué casos dijimos? Vaginales, ¿se acuerdan? En las placentas vaginales. ¿Sí? La cabeza hace un efecto mecánico de trabajo, sigue el trabajo. ¿Sí? En ese caso sí le puedes dar chance. Clínicamente viendo que no me sangre mucho, pues. Pero si yo veo que a medida que el feto está dilatando, está coronando, o está completando la dilatación, veo un sangrado rutilante y veo por ecografía transvaginal que esta placenta es marginal, no voy a aventurarme a hacer esto. Puedo comprometer el estado materno. Muy bien. Siguiente. Criterios de alta.
Toda aquella gestante con placenta previa donde el sangrado vaginal haya cedido en las 72 horas de hospitalización, se diga, doctor, supongamos que cuando está interno, doctor, la paciente con el diagnóstico de placenta previa, ¿cuántos días está en el hospital? 7 días. 7 días. ¿Sangra? No sangra. ¿Madura? No, sí. Sí. Pero si la paciente, paciente con placenta previa sangrante, el ingreso en el hospital ¿hay mucha población? Sí. ¿Muy sangrado? No. Pero, plan, tranquilamente en su casa, pero obviamente con las medidas generales que es. Luego del parto vaginal, el alta es a las 24 horas y la cesárea entre 48 y 72 horas. Esto les lo recuerdo. En toda aquella paciente que ha sido dada de alta por un parto tóxico, sí, no puede ser de alta antes de las 24 horas. La estadística de los estudios dice que el paciente entra a las 24 horas no te presentó el parto o demás, en un parto vaginal puede estar arriba. Y una cesárea entre las 48 y 72 horas. 48 horas porque la norma INSA maneja. Y entre 72 si es que tomes alguna observación. Si dentro de esas 48 horas no haciendo la clavosis, la fiebre, sangrado ni demás, me refiero al patológico, le puedes dar. Complicaciones. ¿Por qué? Sangra. ¿Por qué? Podría haber acretismo, podría, porque si estamos hablando de una paciente previa, se puede relacionar con una previa, sí, no con un acretismo. ¿Por qué? Les dije que generalmente las pacientes de infección baja están asociadas a que el trofoblasto se haya metido más allá, ¿cierto? ¿Se acuerdan? Sí, ¿por qué? Si la paciente presentó un sangrado, no lo supe manejar y demás, hubo compromiso fetal y de repente pudo haber un compromiso. ¿Sí? ¿Por qué? Condicionado por el sangrado en placenta previa. Tengo que sacarlo antes de tiempo. ¿Por qué? No me di cuenta. No le di la debida importancia. Aunque no me crean con todo lo que les estoy explicando, todavía se mueren. Y generalmente ¿entienden? Por eso es importante. Muy bien, siguiente. Bueno, ese es el fluxograma de manejo todo lo que he explicado. Ya se los voy a dejar para que lo puedan aplicar en seguimiento con cáncer y todo lo demás. Siguiente. La bibliografía. Siguiente. Bien. Muy bien, pregunta. De vuelta. Hablemos de preeclampsia, es igual el manejo. Son en este caso se dan 5 ampollas, 5 ampollas diluidos en 1000 cc de cloruro de sodio que te daría en teoría 1 gramo a 6 días. ¿Se da cuenta? Mira, aquí tú diluyes 5 ampollas de sulfato de magnesio en 1000 cc de cloruro. Entonces, en 1000 cc de cloruro, así es 1 gramo. ¿Sí? Entonces, con esta preeclampsia, necesitas 3 gramos en bolo, o sea, 300 cc. Agregarse en bolo a la paciente. Y después 1 gramo por bolo, o sea, síntesis con cuando es maduración, maduración es similar, solo digamos de las 3 gramos, de 2 gramitos, 2 gramitos y 1 gramito. Incluso van a encontrar literatura como de preeclampsia de están hasta 5 gramos. Que tienen una preeclampsia de este curso, cuando la presión no funciona. ¿Y qué les dice el sulfato que era? Anticongelante, antidepresivo, político, por eso se usa las claves rojas. ¿Vieron qué claves en sus hospitales? ¿Vieron sus claves? ¿Dónde están las claves? En emergencia. ¿Dónde están? La página. Fíjense, ¿dónde están las claves? No, ¿lo paramos? Ahí estamos grabando. Sí. ¿Dónde están las claves? Las paredes. ¿Qué son las claves? ¿Quién me dice? ¿Qué son las claves en su servicio?
Tres claves, ¿cuáles son? Rojo, amarillo y azul. Muy bien. Las claves de emergencia, las claves de emergencia, se instaura en este caso por todas nuestras realidades, no solamente el Perú en Sudamérica. Le revisaron lo que es el Centro Latinoamericano de Tecnología Web. Ahí revisaron por qué se hizo. Se pegó la razón de las muertes de los niños. ¿Y lo han revisado? Si no lo han hecho, pues lo han hecho. ¿Ya? ¿Por qué? Porque ahí habla precisamente de la creación de juegos. Y donde decía el peso su compañero, es que se normaron tres claves. ¿Y cuándo aplicar? La clave roja, amarilla y azul. La clave roja se aplica en estados cinemáticos, donde tienes medicamentos de resumen que van al COVID central, donde también está el manejo dinámico. Entonces, clave roja es una cosa para ver el estado. ¿Sí? Tienes la clave amarilla, que es en estados de tercera sepsis. Ahí están tus antibióticos periodiales. Y la clave azul, estados de hipertensión. Donde no te debe faltar hipertensión, de cultivo, sonda, entonces cultura. Entonces, como ahora ya saben, lo primero que vamos a hacer es todas estas claves. Es aquella casa que sí, ese es ¿y dónde viene una paciente en un estado de emergencia? Emergencia. Al consultorio de traumatología. La emergencia. ¿Dónde yo? Sí, Emergencia. emergencia. Debe estar en casa. Porque si es una emergencia, no te lleven al centro serio. Que vayan a hacer un eclampsia. Entonces, las claves van a estar en emergencia, en el tópico que se dice un momento, y en centro obstétrico. Entonces, la tarea de ustedes es ir a sus prácticas. Doctor, por favor, ¿puedo mostrar las claves? No, ¿sabes qué voy a ocupar? ¿Puedo entrar? Sí, doña. Personal obstetricia. Carita, por favor, ¿cuáles son sus claves? Aquellas son. No te quieren explicar, te acercas. ¿Puedo ver, por favor? Toda una lista en cada caja. Todos los medicamentos. Y van a ver todos los que acabo de mencionar. ¿Sí? Porque si ustedes de internos no van a ir solamente de blanquito, luego su universidad, y así son internos. Interno no es aquel, no se puede, no se interno no es aquel que no se guarda. Porque ahora veo internos que no son internos. Sí, son hechos. Interno no es aquel que caso nuevo que ve no lee, por lo menos el título del tema o del caso. ¿Por qué les digo esto y me tomo el tiempo? Porque el internado se está degenerando. ¿Por qué se está degenerando? Primero, porque deben tener días libres. Y ustedes nosotros decíamos, yo también soy interno, ustedes van a ser. El interno no come, no piensa. ¿Y por qué decían eso? Y qué abusivos esto deben decir. Porque todo lo que ustedes están aprendiendo ahora lo van a aplicar, pero lo van a aplicar en la cancha. Y no lo vas a aplicar con el libro. La página 5 decía esto, debo hacer esto. No. Te van a enseñar a llevar un orden para que tú puedas aplicar tu conocimiento. No descansan, no comen en el sentido de que ustedes tienen que estar pegados al paciente si realmente quieren atender. Ustedes van a jurar por Hipócrates, ¿cierto? Y yo les invito a que el día que vayan a juramentar, lleven su juramento por Esculapio. Y revísenlo. Y el juramento de Esculapio dice textualmente, no comeré por cuidar a mi hermano. Soportaré los peores olores para tratar una enfermedad. Aparte del primo no nocere, no hacer daño. Es un juramento más específico, más crudo. Entonces les invito a leer. Cuando ustedes vayan al internado, tienen que ir con la idea de que no es ser maltratado, sino el tiempo falta. Ahorita ustedes que están internos, el tiempo de estudiantes, qué chévere, el tema tal, lo reviso, está grabadito, ya no hay tiempo. Cuando terminen el internado y van a hacer van a decir, miércoles, ¿por qué no tomé la atención cuando el asistente vial que me enojó, me dijo mi vida, no era porque me odiaba, o porque vio algo en mí que o no le caigo? No, mientras el asistente más te presiona o hasta te castiga, es porque le interesas.
porque quiere que aprendas. Aunque de repente haya ciertos abusos y demás, no lo sé, que de repente tuve la suerte de tener maestros que me tuvieron paciencia, pero también lo supe ganar. ¿En qué sentido? No me despegaba de él, hasta que ellos me digan, veámoslo. Pero eso no quiere decir que me voy a quedar por todo el día y morirme de hambre. Doctor, ¿puedo ir un rato? Anda, hijo, porque sabe que estás estudiando y trabajando. Y el trabajar, ¿qué significa? Que tú mantengas al tanto a tu asistente de la información de tu paciente. Y cuando me refiero a tu asistente no es el jefe de departamento, es tu presidente. Porque de él va a ser tu hermano mayor. Y mientras tú no cuides a tu hermano mayor, viene el papá y los castiga. ¿Me entienden? Así funciona. Así funciona. Y por eso yo les digo desde ahora, cada vez que les explico, hagan esto, no hagan esto, es porque igual me enseñaron a mí. Entonces ya para prepararlos a cada tema o cada caso que vengan. Solo les pido dos cositas. Lean y repasen. Mientras no repasen, no van a aprender. Mientras no repitan, no van a aprender. Un zapatero es un super zapatero mientras arregla más zapatos. Un costurero es un buen costurero mientras haga más pantalones. Un pintor perfecciona su técnica mientras pinte más. Y un estudiante va a saber o aprender más mientras lea más, repase más. ¿Sí? Esas informaciones que ustedes les dan no teníamos en la mano. Muchas veces en la biblioteca de la universidad tenías que ir puntual para sacar el libro o los 4 libros que tenía en la biblioteca. Llegabas tarde y ya no había libros, y eso le llevaba a tu compañero. Y tenías que ir a buscar a tu compañero para estudiar ese libro. Ahora todo lo tienen en la mano. Aprovechen eso. ¿Sí? El que quiere aprovechar, aproveche. No estamos para obligarlos, pero sí para hablarles, en este caso, de que ustedes tienen todo el material para nutrirse. ¿Ya? Terminamos. Sí. Bueno,